La pregunta que más me hacen sobre envejecer no es sobre infartos o sobre tumores, sino sobre demencias y cómo no perder la cabeza cuando vamos envejeciendo. Porque lo que más miedo nos da no es morirnos, sino es dejar de ser nosotros mismos. Que un día nuestros hijos nos miren y no sepamos quiénes son. Pero el problema estuvo en que la gran mayoría de lo que creíamos saber sobre Alzheimer estaba basado en información y en investigaciones manipuladas. Ese error, independientemente de si fue intencional o no fue intencional, nos llevó 20 años por el camino equivocado de investigación en demencias como Alzheimer. Y dos cosas que casi nadie asocia al cerebro y a la demencia a largo plazo, que son la audición y la visión. El uso de audífonos dio lugar a 48% menos de deterioro cognitivo. En 2006, un laboratorio publicó en Nature, una revista, un estudio que parecía una prueba importante porque habían encontrado una forma específica de algo llamado proteína amiloide. Esa proteína amiloide se acumula en el cerebro de la gente con Alzheimer y parecía causar directamente la pérdida de memoria. No era una asociación, no eran dos cosas que pasaban juntas, era la causa una de otra. 15 años más tarde, un neurocientífico que estaba investigando otra cosa termina mirando estas mismas imágenes del estudio de las proteínas amiloides y se da cuenta de que las placas de distintas personas de distintos casos en realidad eran la misma y habían sido copiadas y pegadas. Con lo cual en 2024 ese estudio, que era la base de todo lo que estábamos haciendo con respecto a Alzheimer, se retracta y los coautores mismos hablan de manipulación excesiva de las imágenes. Ese error, independientemente de si fue intencional o no fue intencional, nos llevó 20 años por el camino equivocado de investigación en demencias como Alzheimer. Toda esta investigación durante casi 20 años generó una carrera para sacar el amiloide, esa proteína amiloide que se iban acumulando en cerebro, con un fármaco, y acá está lo raro, que es que tu cerebro ya tiene un sistema para eliminarlo. Ese sistema se descubrió hace más de una década y cambia cómo entendemos todo esto, y además es la razón por la cual podemos hacer cosas que pospongan la aparición de demencias, sin importar si yo tengo alta carga genética y mis familiares tuvieron este tipo de enfermedades. Normalmente todos los órganos del cuerpo tienen un sistema de drenaje que se lleva a la basura, que es el sistema linfático. Pero el cerebro no tiene esos vasos linfáticos. Lo que tiene es un líquido que rodea al cerebro y que está en todos sus espacios vacíos, que es el líquido cefalorraquídeo, que es el que se mete adentro del cerebro. Básicamente lo lava y se lleva desechos, incluida esa proteína amiloide asociada con Alzheimer y otra proteína que también asociamos llamada tau. Y hay dos razones por las que te debería importar a vos este sistema, sobre todo si no querés tener este tipo de enfermedades y querés posponerlas. La primera es que este mecanismo de líquido cefalorraquídeo no se mueve solo. Lo empuja el pulso de tus propias arterias. Y cada latido, cada bombeo de nuestro corazón mueve un poco ese líquido. Si tus vasos sanguíneos están más rígidos o más dañados, esa transmisión del bombeo funciona peor y la limpieza en cerebro por ende va a funcionar peor. Por eso a peores vasos sanguíneos tengo, más riesgo de enfermedades neurológicas voy a tener después. Y la segunda razón por la que te debería importar es que el sistema está muchísimo más activo durante el sueño, sobre todo durante el sueño profundo. Como es el momento de menos actividad en tu cerebro, es el momento en el que obviamente te dedicas a limpiarlo. Y todo lo que funciona para prevenir Alzheimer y posponer la aparición de este tipo de enfermedades está explicado por esos dos mecanismos. No te preocupes que igual al final vamos a bajar todo esto a nivel práctico a qué hacer el lunes, pero sabé que todo lo que realmente funciona dentro de hábitos que vos puedas cambiar afecta a estos dos mecanismos que te mencioné antes. Así que empecemos por las recomendaciones y sobre todo empecemos por las recomendaciones que tienen la mejor evidencia de todas. Si la eliminación de estas proteínas depende de la limpieza del cerebro y la limpieza del cerebro depende del pulso de tus arterias, cualquier cosa que arruine el pulso de tus arterias arruina la limpieza. Y no todas las arterias son igual de sensibles. Los vasos pequeños, las arterias más pequeñas del cerebro, cuando se dañan, producen lesiones en una parte del cerebro que llamamos sustancia blanca y van dando microinfartos que van disminuyendo las funciones de nuestro cerebro de a poco. Por ende son dos daños al mismo tiempo. Es por un lado menos limpieza y acumulación de estas proteínas dañinas y también daño estructural directo que va impidiendo que mi cerebro funcione correctamente. Es por eso que la presión arterial importa tanto para este tipo de enfermedades. Si en un ensayo de 9.000 personas se dividieron en dos grupos, a un grupo le bajaron la presión a un objetivo más estricto, por debajo de 120 milímetros de mercurio, que es el valor de presión normal, el que llamarías 12, y a otro grupo de personas hipertensas le bajaron la presión a un nivel de 14, de 140 milímetros de mercurio, que es un poco más alto y es el objetivo habitual cuando alguien tiene mucha hipertensión. Y este grupo de hipertensos que tuvo un control más estricto, que llegaba a 12 o a valores normales de presión arterial, tuvo casi 20% menos de deterioro cognitivo leve
que es el paso previo a la demencia. Y este estudio se cortó antes de tiempo porque el beneficio de mantener la presión dentro de los límites normales era tan obvio que no valía ni siquiera la pena seguir estudiando a personas que llegaban a valores de 14 cuando podíamos llevarla a valores de presión normal, tanto para beneficios cardiovasculares como para beneficios neurológicos. Por ende, si tuviste familiares con demencia, si vos querés prevenirla en tu caso, querés posponer la aparición, lo mejor que podés hacer es mantener un control muy estricto de tu presión arterial y evitar la hipertensión. Y como estamos hablando de los vasos sanguíneos y de cómo pueden generar deterioro en nuestro sistema nervioso, la glucemia y el colesterol también importan. Hoy sabemos que mantener valores elevados de glucosa en sangre, hacer picos de glucosa y mantenerla elevada a lo largo del tiempo aceleran nuestro deterioro cognitivo, y por otro lado esto también sucede con los depósitos de colesterol que se van formando en nuestras arterias. Con lo cual la lógica básica para cuidar este aspecto cardiovascular que va a evitar que yo haga demencias antes de tiempo es obviamente el cuidado de la presión arterial, la glucemia y el colesterol, que son cosas básicas. Y el segundo mecanismo que te había mencionado tiene que ver con la calidad de sueño. Si el sistema de limpieza trabaja sobre todo de noche, dormir mal es dejar de hacer esa limpieza y esa eliminación de proteínas que se van acumulando en el cerebro. Y la calidad del sueño cae con la edad, y las alteraciones del sueño aparecen con frecuencia años antes de que se diagnostique una demencia. El mecanismo cierra perfecto porque dormís menos o dormís peor, se limpia menos, se acumula más daño y por ende generás más síntomas de demencia más rápido a lo largo de la vida. Y la corrección de calidad de sueño es tan simple que yo siempre suelo recomendar corregirla primero porque es más fácil hacer todo lo demás bien después. Pero si vos tomás una lista de los 14 factores de riesgo modificables para demencia hoy en día, de los informes más importantes que hay, el sueño no está en esos mecanismos. Y no está por algo que llamamos causalidad inversa. El Alzheimer, muchos años antes de dar síntomas de memoria, rompe el sueño, altera tu ciclo de sueño, porque va dañando o destruyendo zonas del cerebro que regulan esos ciclos de sueño. Por eso cuando vemos que la gente que duerme mal desarrolla más demencia, hay dos explicaciones posibles: que dormir mal nos acelere la aparición de demencia, o que la demencia que todavía no sé que tengo esté causando un mal sueño. ¿Cuál es mi consejo con respecto a esto? Que mejores tu calidad de sueño igual. Tienes un video de 77 minutos que tiene las instrucciones para mejorar cada aspecto específico del sueño que te dejo en la descripción. Los dos mecanismos anteriores abordan lo que tiene que ver con daño. Este tercer mecanismo aborda en realidad cuánto daño puedo tolerar antes de tener síntomas, y es lo que llamamos reserva cognitiva. Y si ves este gráfico es simple de entender. Podés tener dos personas con la misma cantidad de placas amiloides, de lo que genera daño, y la misma cantidad de deterioro en el cerebro, pero que una tenga síntomas y la otra no. La diferencia entre ambas no tiene que ver con magia, tiene que ver con que la segunda persona tiene más conexiones, más redes neuronales alternativas, más caminos para llegar al mismo lugar. Esto no es teoría, ya se vio en autopsias. Lo brutal es que cerca de un tercio de las personas mayores, cognitivamente normales, que no tienen síntomas de demencia, tienen en cerebro suficientes placas amiloides y patología de Alzheimer como para cumplir con los criterios de esa enfermedad. Estas personas tenían la enfermedad, no estaban sanas, pero estaban por debajo del umbral de síntomas de demencia, no estaban intactos, simplemente como tenían mucha reserva funcional y su cerebro funcionaba todavía muy bien, compensaban esas fallas que ya estaba generando la enfermedad. Por ende, aumentar mucho nuestra reserva cognitiva en cerebro pospone la aparición de síntomas de esta enfermedad, incluso si la llego a tener. Y hay un estudio muy famoso que deja en claro cómo aplicar este tercer concepto a tu favor si querés prevenir o posponer la aparición de este tipo de enfermedades. Y este estudio se hizo con cientos de monjas que donaron su cerebro para autopsias después de haber muerto, donde se comparó a las que tenían patología en la autopsia sin síntomas con las que tenían patología y tenían síntomas, pero tenían el mismo nivel de daño. Estamos hablando de igual nivel de desarrollo de enfermedad, pero una tenía síntomas y la otra no. Y la única diferencia que encontraron entre las monjas asintomáticas y las monjas que sí tenían síntomas de demencia o de Alzheimer eran los años de educación que tenían. Las monjas asintomáticas habían estudiado por más años. Y esto es algo que se vio en cerebro, no se vio en una encuesta. Por eso lo que más construye esta reserva cognitiva es educación, sobre todo estímulo temprano, actividad mental exigente a lo largo de la vida, no se trata acá de hacer sudoku, contacto social con otras personas, que es de las cosas más demandantes que hace un cerebro, sorprendentemente, y dos cosas que casi nadie asocia al cerebro y a la demencia a largo plazo, pero que están muy altas en la lista de factores que pueden llevarte a la demencia, que son
con la audición y la visión. Esto no tiene que ver con si vos ves lejos o te cuesta leer o si escuchás al de al lado correctamente. Pensalo así, si escuchás mal, si escuchás poco, tu cerebro recibe menos estímulo del mundo y además tiene que gastar más recursos en tratar de descifrar ese sonido degradado. Como consecuencia, muchas veces nos vamos retirando de las conversaciones porque cansa y porque nos cuesta comprender al otro. Es menos estímulo, más esfuerzo, más aislamiento y las tres cosas van en la misma dirección desde un punto de vista de deterioro cognitivo. Por eso el uso de un audífono en la persona que lo necesita puede ser no solamente una intervención de calidad de audición, sino también cognitiva. Y se hizo un estudio para evaluar el impacto de esta pérdida de la audición en el deterioro cognitivo. Se hizo un estudio con casi 1000 adultos de 70 a 84 años que tenían pérdida auditiva y que no se había tratado esa pérdida hasta ahora. A la mitad se le dio audífonos y rehabilitación con un profesional y a la otra mitad sesiones de educación en salud durante 3 años. El grupo de gente más grande, con presión arterial elevada, con alteraciones cardiovasculares, etc., el uso de audífonos dio lugar a 48% menos de deterioro cognitivo. Y en otro estudio posterior, en los mismos grupos de más riesgo, el deterioro cognitivo se fue dando 58% más lento si usaban audífonos. Y ahora que entendiste estos 3 mecanismos que pueden afectar a tu deterioro cognitivo y al riesgo de demencias y más, la pregunta obvia es, ¿hay una cosa que pueda hacer que afecte a los 3 mecanismos? Sí, por supuesto que sí, es ejercicio. El ejercicio funciona reduciendo la presión arterial por un lado, mejorando la función del endotelio, que es la parte interna de esos vasos sanguíneos, haciendo que tus vasos sean más elásticos, que puedan pulsar mejor, que puedan transmitir ese impulso de bombeo mejor para favorecer esa limpieza. Y por supuesto que además, si haces ejercicio, mejorás esa regulación de la glucemia y mejorás ese nivel de colesterol que también van generando daño en los vasos sanguíneos. La relación entre el segundo mecanismo y el ejercicio es obvia porque hacer ejercicio mejora tu calidad de sueño y además más ejercicio, tanto muscular como aeróbico, aumentan tu demanda de ese sueño profundo, que es el momento en el que es más eficiente tu cerebro para limpiar esa acumulación de proteínas que va dando lugar a las demencias a largo plazo. Y afecta al tercer mecanismo, esa reserva cognitiva, porque el ejercicio, sobre todo HIIT en este caso, hacer algo de alta intensidad, libera sustancias a sangre como el BDNF, que son factores de crecimiento neuronal. Lo que hacen es favorecer conexiones nuevas o neuronas nuevas en algunos sitios del cerebro. Son todas cosas que construyen tu reserva. Ahora, incluso aplicando todas estas cosas que vimos en el video, el juego no es evitar el Alzheimer. Lo que haces es desplazar la fecha en la que podría aparecer como enfermedad. Y acá te podrías preguntar, pero Seba, si es solamente desplazar la fecha en la que va a aparecer una enfermedad para adelante, ¿para qué me esfuerzo? Eso es una buena pregunta, pero la respuesta es mejor de lo que parece. Si vos te cuidás a través de estos 3 mecanismos que favorecen el posponer la aparición de demencias, lo que haces es desplazarla 15 o 20 años para adelante, y eso para la mayoría de nosotros implica nunca tener síntomas mientras estemos vivos. Aparte de estos 3 mecanismos, hay un ensayo que muestra lo que sí es realista, lo que sí podemos hacer como adultos con respecto a nuestro riesgo de tener estas enfermedades, que duró 2 años. Se tomó a 2000 adultos en riesgo, 2 programas de cambio de hábitos, uno estructurado con seguimiento con un grupo y otro por su cuenta, y los 2 mejoraron la capacidad cognitiva, los 2 disminuyeron su deterioro cognitivo y mejoraron la capacidad. Pero el grupo que lo hizo de manera estructurada se protegió del deterioro cognitivo normal por edad hasta por 2 años. ¿Qué significa eso? Que las personas que hicieron los cambios que necesitaban de una manera estructurada, con guía y mejor sostenido en el tiempo, pospusieron el deterioro normal que se va dando con la edad. Esto significa que no solamente me sirve esta información y esta práctica para posponer la aparición de demencias o de Alzheimer, sino que también reduce la velocidad a la cual el deterioro cognitivo se va dando en la vida. Básicamente, hacer todas estas cosas me hace perder mis capacidades cognitivas normales de 50 años, de 60, de 40, de la edad que tenga, más lentamente. Frena nuestro envejecimiento cognitivo, si quieres verlo así. Y lo llamativo de este ensayo, de esta separación entre el grupo estructurado y el no estructurado, es que los 2 sabían qué hacer. La diferencia estuvo en la estructura, en el acompañamiento y en que alguien les miraba los números y les decía, en base a esto vos tenés que hacer esto otro. Y si tu pregunta a todo esto es, yo tengo más riesgo de lo normal porque tengo familiares o porque tengo alto riesgo genético, quiero saber si esto funciona para mí o no funciona, la respuesta corta es, el riesgo genético, que es haber tenido familiares con demencia o haber constatado que tengo ese riesgo yo genéticamente en mi cuerpo, me sube el punto de partida. No significa que yo no puedo hacer nada para posponer la aparición de esta enfermedad. Si tengo más riesgo de base, cada punto de presión que pueda bajar, cada ejercicio que yo pueda hacer, cada cambio que yo pueda hacer para posponer esta enfermedad vale más. Esto es exactamente lo que vimos con los audífonos. Les sirven más
a la persona que tiene dificultades auditivas que tiene alto riesgo. Con lo cual, si querés ordenar todo para posponer la aparición de demencias y de enfermedades como Alzheimer en tu vida, vamos paso a paso. Lo mejor documentado es regular la presión arterial. Medítela y si está alta, tratala. Bajar la presión arterial cuando la tengo alta es lo único que en un ensayo aleatorizado mostró bajar el deterioro cognitivo. Después obviamente hace ejercicio que afecta a estas 3 vías que mencionamos antes, sobre todo aeróbico, y acá buscas una combinación del aeróbico más suave con algo de HIIT, que son intervalos de alta intensidad. Recordá que si no sabes hacer HIIT es muy simple, es una cantidad de tiempo haciendo un esfuerzo muy rápido, quiere decir corriendo a la máxima velocidad que puedo por 1 minuto, 2 minutos, lo que fuere, descansar, volver a hacerlo, descansar, por esa razón se llaman intervalos de alta intensidad. Y si tenés obviamente glucemia elevada o colesterol elevados, tratalos para que no sean un problema a nivel cardiovascular y a nivel de los vasos sanguíneos después. Trata tu capacidad auditiva y tu visión si estás escuchando o viendo mal, y con más razón hacelo si tenés otros factores de riesgo para hacer demencia después. Optimiza todo lo que puedas tu calidad de sueño. Acordate que lo que más rinde de calidad de sueño no es acostarte con la cama más fría, ni oscurecer la habitación, ni nada de todo eso, sino respetar el horario en el que te despertás y te dormís siempre. Aumenta todo lo que puedas el contacto social, y contacto social o evitar el aislamiento significa que vos tenés una persona o 2 o muchas, las que fueren, a la cual le podés contar lo que te pasa y que te apoya. Acá no se trata de ir a una fiesta y tener 100 personas alrededor con las cuales no podés interactuar profundamente. Durante 20 años se buscó la forma de sacarle la proteína amiloide al cerebro con un fármaco, y resulta que el cerebro ya tenía un sistema para sacarlo que funciona con el pulso de tus arterias y que trabaja mientras dormís. Casi todo lo que hoy sabemos que aumenta tu riesgo, lo que hace es romper ese sistema. Y ninguno de estos cambios que te mencioné es una cura, pero optimizan este sistema y posponen la fecha en la que yo voy a tener síntomas de demencia o de deterioro cognitivo. Que es exactamente lo que queremos, cerrar la brecha de años que pasamos enfermos o con síntomas que nos perjudican la calidad de vida.